Proyecto final. Dimmer. Integrantes. ¿Qué es un dimmer? Un dimmer es una composición de dispositivos electrónicos dentro de un circuito, el cual nos permite regular la cantidad de energía que va a recibir un dispositivo o un elemento. En este caso utilizamos un foco incandescente, pero también se puede utilizar para motores. Bueno, en esta práctica tenemos varios objetivos. Uno de los principales objetivos es aprender a utilizar el PC Wizard para diseñar circuitos electrónicos. Una vez aprendido esto, vamos a imprimir el circuito para después así plasmarlo en la placa de cobre. También uno de los objetivos de esta práctica es aprender a hacer un dimmer. Una vez ya aprendido a diseñar circuitos en el PC Wizard, diseñaremos el circuito para un dimmer, el cual se va a plasmar en la placa para después llevar a cabo la práctica. Circuito a realizar. Bueno, aquí tenemos el circuito en el cual nos vamos a basar para realizar nuestro dimmer. El circuito fue obtenido de internet. En este caso vemos ahí los elementos que vamos a utilizar, que se describirán posteriormente. Vemos ahí elementos como el triac y el diac. Por hacer mención de alguno, el diac es como un diodo, solo que puede conducir en ambos sentidos, a diferencia de los diodos utilizados anteriormente, como el rectificador, que fue el que utilizamos, pero solo puede conducir en un solo sentido. También tenemos el triac, que vendría siendo como un diac, solo que tiene una compuerta. Estos serían los únicos dos elementos nuevos que utilizaremos, puesto que los anteriores, como el potenciómetro, la resistencia y el capacitor, son elementos que ya hemos estado utilizando a lo largo del curso. Materiales. A continuación vamos a hacer mención de los materiales que utilizamos para llevar a cabo esta práctica. Como siempre utilizamos un multímetro, también utilizamos un capacitor cerámico de 100 nanofaradios, utilizamos un potenciómetro de 250 kiloohms y un triac. En este caso fue un triac BTA12. Utilizamos puntas banana caimán, así como también el protoboard para realizar el circuito y probarlo. Utilizamos el osciloscopio para ver las ondas que emite este circuito. Utilizamos un foco de 75 watts, así como también el socket y una clavija. También en este circuito incluye una resistencia de 1 kiloohm. Utilizamos cable del calibre 20. Aquí, como podemos ver, que tiene un parecido a la resistencia es el diac, y del lado derecho tenemos la placa de cobre. Desarrollo. Aquí tenemos ya ensamblado nuestro circuito dentro del protoboard. Nos basamos en el diagrama antes mostrado, utilizando los elementos que acabamos de mostrar. Así fue como quedó finalmente nuestro circuito terminado, y procedimos a probar que funcionara antes de llevarlo o transportarlo a la placa de cobre. Aquí tenemos el circuito diseñado mediante el software que fue el PC Wizard. Pues fuimos aplicando los componentes para tener el diagrama de este circuito, y así fue como terminó finalmente en el programa. Hubo algunos componentes que no estaban dentro del software, así que se procedió a tomar medidas físicamente a nuestros componentes para poner elementos que se parecieran y poder así seguir manteniendo la continuidad entre los elementos del circuito. Aquí tenemos
los circuitos impresos. Una vez ya desarrollados en el PC Wizard, pues procedemos a imprimirlos. Aquí los vemos en una hoja, pero después se imprimen en hojas de revista, puesto a que se nos hizo más fácil hacerlo de esta manera para pegarlos a la placa de cobre. Una vez que se tienen los circuitos impresos en la hoja de revista, también pudo haber sido acetato, se procede a planchar el impreso en la placa de cobre. Se utiliza una cantidad de calor no muy alta, en este caso fue la de seda, la que utilizamos para poder hacer que se pegara correctamente el impreso en la tablilla de cobre. Una vez que ya quedó impreso la tinta de la hoja de revista, podemos ver cómo está en la placa de cobre. Procedemos a aplicarle Ácido férrico para después deshacernos del exceso de cobre y que queden las pistas únicamente. Es recomendable rellenar entre medio de las pistas para que no se disuelva mucho cobre, pero aquí se nos hizo un poco difícil puesto a que las pistas están muy unidas. Entonces se nos hizo más fácil solo aplicarle el ácido y deteriorar la placa de cobre para que quedaran únicamente las pistas. Aquí tenemos ya a la izquierda cómo podemos apreciar cómo el cobre se va desprendiendo de las partes que no están impresas. Una vez que pasó cierto tiempo, se retira la placa y se procede a limpiar con alcohol para retirar los impresos del cobre que quedó en la tablilla. Ahí tenemos ya cómo quedó nuestra tablilla ya lista para perforar, y después de perforar se procede a poner los elementos en su lugar. Aquí tenemos a la izquierda cómo fuimos ensamblando cada uno de los elementos en su lugar y posteriormente se procedió a soldarlos para que no se desprendieran, teniendo cuidado de no utilizar mucho tiempo el cautín, porque si se calientan los elementos podrían sufrir algún daño. Tenemos ahí a la derecha cómo es que terminó soldado nuestro circuito. También tuvimos mucha precaución al momento de soldar, puesto a que pudimos haber estropeado las pistas con la soldadura al unir dos pistas que no deben de estar unidas. También se debe tener mucha precaución, puesto a que una falla de estas lleva a que el circuito no funcione bien o que no funcione en su totalidad. Una vez que tenemos el circuito listo, procedemos a probarlo. Vemos ahí cómo se está conectado el circuito a un foco de 75 watts y a un osciloscopio para ver cómo es que la onda de disparo se va modificando según sea el movimiento en el potenciómetro. Tenemos ahí que en este caso el TREAC nos está entregando una modulación pulsada y cuando el capacitor se carga, gracias al potenciómetro, comienza a conducir el DIAC, y el DIAC, como va conectado a la compuerta del TREAC, esto es lo que va controlando la cantidad de de energía que va hacia el foco, permitiéndonos aumentar o disminuir la intensidad de este. Conclusiones. Bueno, concluimos que a lo largo de este curso hemos visto y aprendido el comportamiento de diversos dispositivos electrónicos. En este caso utilizamos algunos de ellos que utilizamos durante el curso, además de implementar nuevos conocimientos como fue la impresión o la creación de impresos en placas de cobre, además de lograr fortalecer conocimientos aprendidos. Aprendimos a utilizar
osciloscopio en corriente alterna, puesto que es algo que no habíamos utilizado, ya que la mayoría de los circuitos que diseñamos anteriormente eran únicamente con corriente directa. Y sería todo. Gracias.